Bueno, entonces ahora vamos a agarrar la ecuación de acumulación del capital. Entonces, ¿qué era esta ecuación? Básicamente que el capital de mañana, esto era un KT más uno, era igual a la inversión más el capital de ayer descontado por depreciación. Eso era. Pero entonces, como estamos en estado estacionario, pues esta KSS de la izquierda es igual al KSS de la derecha. Entonces, pues de nuevo, puedo factorizar. Entonces, manden a restar este man de la derecha a la izquierda. Entonces, ¿qué les va a quedar? Ah, pues algo muy sencillito, simplemente que la inversión es igual a delta K, a delta el capital. Y ya encontré la solución para la inversión, pues porque como eso solo me está dependiendo de delta y de K, y como en la diapositiva anterior yo ya encontré que era K, entonces pues ya automáticamente ya sé qué es la inversión, porque simplemente coger eso que yo ya había encontrado y multiplicarlo por delta, eso es todo. Entonces vean que ahí ya salimos de una variable facilísimo. Nos hace falta encontrar el consumo. Entonces, lo que vamos a hacer para el consumo es agarremos la restricción de presupuesto del hogar. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que esto eran unos ingresos, los ingresos que recibía de su trabajo? Y además, como era el dueño del capital, entonces recibía ese alquiler, ese RK, esa renta del capital, lo recibía como un ingreso por parte de la firma. Entonces, ingresos, esa es la parte, y esta segunda parte de la derecha son los gastos. Entonces, ¿cuáles son los gastos? Su gasto en consumo y su gasto en inversión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Listo, tenemos esa ecuación que está en estado estacionario. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vea, note que usted aquí tiene una W, ¿cierto? El salario, y tiene una R. De la firma, de las CPOs de la firma, usted conoce cada una. Entonces, lo que estamos haciendo acá es simplemente repasar aquí en el círculo azulito, que es W, que eso sale de la firma, y reemplazar acá con el círculo rojo, que es R, que eso también sale de la firma. ¿Y por qué? Entonces aquí sale algo muy bacano, porque las Ns, digamos aquí, se pueden cancelar, entonces esto se me va, y al mismo tiempo las K también se cancelan. Que una expresión que facilísima, alfa Y más uno menos alfa Y es igual a la inversión más consumo. Y al mismo tiempo, como esta Y es esta misma que está a la derecha, pues ustedes pueden factorizar eso. Factorizan y les queda alfa más uno menos alfa, es decir, uno. Y entonces vean lo que les quedó, y eso es muy familiar. Noten que esa es la conocida identidad macro. El producto es igual al consumo más la inversión. Como no tenemos gasto, el gasto es cero. Y como esta economía es cerrada, pues las exportaciones netas son cero. Entonces vean que aquí en rojito tenemos nuestra identidad macro y llegamos a ella desde esa restricción que teníamos del hogar. Entonces está bien bacano. Y entonces pues nada, simplemente queremos el consumo. Entonces, ¿qué es el consumo? Pues el consumo simplemente es Y menos la inversión. Y yo ya tengo eso, porque como el producto es una cosa que depende de la tecnología, que la tengo en estado estacionario, que era igual a barra, depende del capital, que ya la tengo en estado estacionario, solamente depende de parámetros y de n, y del trabajo, que también solamente, pues, esta justamente es la que yo dije, ya, n es igual a un tercio. Entonces, pues, básicamente yo ya tengo el producto yo ya lo conozco en estado estacionario, y en la inversión fue lo que hicimos en la diapositiva anterior, también la conozco, entonces ya tengo el consumo. Entonces, ¿siguen cómo va saliendo esto de fácil? Y entonces aquí es cuando ya terminamos la calibración. Este es el punto importante que les dije al inicio. El punto es que vean que hasta el momento usamos un poco de ecuaciones, usamos todo, menos esta ecuación de consumo-trabajo. Pero esta ecuación consumo-trabajo, por la definición de equilibrio, que básicamente era que todos los agentes están tomando sus decisiones óptimas, es decir, esta condición consumo-trabajo, que es la condición intratemporal que viene del hogar, se debe cumplir. Entonces yo necesito que esta ecuación se cumpla con igualdad y no me puedo olvidar de ella. La habíamos dejado ahí afuerita. Entonces, para yo asegurar que esa ecuación se cumpla, este es el punto importante. Para asegurar que eso se cumpla, necesito sí o sí decir que sí, que en principio era un parámetro y sigue siendo un parámetro, pero el punto es que necesito decir que sí va a ser igual a esto. ¿Listo? ¿Y por qué? Por si todavía no me hago entender por qué es necesario decir que es eso. Pues porque básicamente W, yo tengo un W en estado estacionario, o sea, tengo una expresión para W en estado estacionario, no puedo modificarla, ya sé cuál es en estado estacionario. El consumo también tengo una expresión para el consumo en estado estacionario, no tengo capacidad de acción ahí, eso ya es un numerito que queda. Y N también, habíamos empezado diciendo que N iba a ser igual o las horas que yo le quiera dar. Entonces, básicamente en la ecuación, todo lo que está ahí subrayado en rojo son cosas que básicamente ya están. Entonces, sí o sí, para que la ecuación se cumpla con igualdad, entonces voy a poner esto con azul, para que eso se cumpla con igualdad, pues me va a tocar ajustar el parámetro sí, y pues básicamente es mandar a dividir la n y nada. Entonces, básicamente tengo que elegir sí igual a esa expresión para que esa condición consumo-trabajo, para que esa ecuación se me esté cumpliendo con igualdad. Entonces, básicamente eso es lo que estamos perdiendo.
Y listo, entonces vean que ya terminamos. Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, era muy sencillo. Entonces, un resumen, esto es lo que le vamos a meter a Dinar. Entonces, cuando arranquemos con el código de Dinar, yo voy a empezar diciéndole, listo, que el trabajo es igual a un tercio. ¿Listo? Le voy a empezar diciendo eso. Después le digo, listo, y la tecnología, además, en estado estacionario, es a barra. Y el de largo plazo, que también es, también es un parámetro que yo le meto. También encontramos cuál es el capital. Entonces ahora le voy a decir, listo, Dinar, vea que el capital es igual a esa expresión. Y vea que eso está en estado estacionario. ¿Por qué? Porque vea que solamente me depende de parámetros de beta, alfa y delta. Depende de ASS, sí, pero ese ASS en estado estacionario lo conozco, es A barra, y yo ya le dije a Dinar que era A barra. Y depende de NSS, que también ya le dije a Dinar que NSS era igual a un tercio. Entonces el capital, ya, listo, check. Continuamos con el producto. Entonces el producto también ya lo puedo escribir así en estado estacionario, sencillísimo. ¿Por qué? Pues de nuevo, porque entonces la tecnología ya la conozco, ya sé que esto es A barra, listo, entonces Dinar ya sabe eso. N ya sabe que es un tercio, listo, Dinar ya lo conoce. Y KSS también ya lo conoce, pues él se lo acaba de meter aquí en la tercera ecuación, entonces Dinar ya sabe cuál es el valor en estado estacionario del capital. Y entonces listo, entonces ya tenemos el producto. Continuamos. Ahora con la inversión, nada, le decimos a Dinar, veas delta K, como usted ya conoce, listo, no hay problema. El salario, entonces le metemos esta CPO que sale de la firma. De la CPO de la firma decía que era A por Y sobre N. Como el man ya sabe que es N, y como ya sabe que es N, listo, entonces pues automáticamente puede calcularme el W. Lo mismo pasa con la R. Entonces en la R es 1 menos alfa por Y sobre K. Como el man ya conoce Y y como ya conoce K porque se las metía antes, pues entonces ya va a saber cuál es R. Seguimos con el consumo, entonces el consumo es Y, que el man ya sabe qué es, qué pena si soy repetitivo con esto, menos la inversión, que él también conoce. Y por último le digo, vea, listo, entonces yo calibré así, y para que usted me cierre bien el modelito, para que yo no vaya a tener problemas, necesito que ese parámetro sí sea igual a esa expresión que sale de la condición consumo-trabajo. Entonces también le tengo que decir, listo, el parámetro sí es igual a eso, listo. Y con eso terminamos. Entonces ya, eso es lo que le va a meter a Dinar. Como se pueden dar cuenta, es una forma de calibrar muy, muy, muy sencilla. El punto es, queremos lo más sencillo posible para que enseñar Dinar sea fácil, para que entiendan bien qué es lo que estamos haciendo. Pero, como les venía diciendo, hay formas mucho más adecuadas de hacer esto. Entonces les voy a dejar una tarea. Y la tarea es, vean que una forma más razonable de calibrar es pensar, digamos, en que quiero que mi economía me replique un C sobre Y un I sobre Y dado, ¿sí? Entonces me explico. ¿Qué es C sobre Y? O sea, partamos de esto. Les habíamos dicho, ahorita habíamos encontrado que yo podía llegar a esta identidad macro, ¿cierto? Que el producto era igual al consumo más la inversión. Entonces, ¿por qué son relevantes estos ratios? O sea, básicamente cojan todo y dividanlo en Y. Entonces, les va a quedar esto. Entonces, ¿qué es lo que les va a quedar? Una expresión muy chévere. Les queda básicamente que 1 va a ser igual, entonces básicamente a la porción del producto que yo consumo más la porción del producto que yo invierto. Entonces básicamente es eso. Y la suma de ambas cosas debe dar 1. Básicamente como 100%, estamos pensando algo así. Entonces, si yo estoy calibrando un modelo, digamos, para Colombia, para la economía colombiana, yo puedo coger un promedio histórico del C sobre Y. Yo tengo esos datos, cuánto del producto se consume, y también puedo tener pues el datico de inversión, cuánto del producto se invierte. Entonces yo podría meterle a Dinar, o sea, podría decir calibrar de tal forma que mi economía replique un modelo en el que C sobre Y es, digamos, igual a alfa, ¿sí? Un numerito dado que yo le meta, y que I sobre Y es igual a 1 menos alfa. Entonces, ¿cuál es el mapa de ruta para resolver ese modelo? Pues es muy sencillito. Entonces, es el mismo mapa de ruta. Ustedes parten por decir que C sobre Y sobre Y es igual a tal ratio. Y entonces ahora lo que deben hacer es resolver el estado estacionario, es decir, encontrar la solución para todas sus variables de la economía en función de esos ratios. O sea, así como antes lo trabajábamos en función de N, en función de las horas trabajadas, ahora habría que dejarla en función de esos ratios. Y pues nada, si tienen la solución, se la meten a Dinar y bueno, el punto es que si allá vamos, les dejo eso como tarea, que vayan pensándolo, vayan solucionándolo eso, cómo sería, pero nada, y ustedes se preguntarán cuál es el punto de haber hecho todo esto, simplifica un montón las cosas. Ustedes pudieron haberlo hecho así juicioso el ejercicio, partir paso a paso del RBC, escribir todas las variables en función de parámetros y les demorarían un huevo. Eso toma mucho, mucho tiempo, muchas ecuaciones, muchas líneas, muchas operaciones, mucha álgebra, entonces de verdad, hacer este tipo de ejercicios de calibrar
No solamente son útiles para lo que les digo, yo quisiera replicar, digamos, hechos estilizados de la economía, sino que además hace más fácil cómo encontrar estas cosas de estado estacionario. Y listo, hasta aquí queda este video.